Increíble revelación. Doné sangre en mi cumpleaños y el doctor descubrió algo sorprendente. La tarde era calurosa y la tienda cerrada por el momento. Javier respiraba con dificultad. Un nudo en el estómago lo acompañaba mientras se dirigía al pequeño centro de donación. Su cumpleaños no era el mismo este año. Había algo en el aire que le decía que este día podía ser un punto de inflexión en su vida. Al entrar, fue recibido por sonrisas de amigos y vecinos, cuerpos familiarmente conocidos que se amalgamaban en la sala. Pero era más que una simple donación, era un acto de generosidad que él deseaba llevar más allá. Sin embargo, habría sido egoísta pensar que podría cambiar algo en su vida con este gesto. Mientras se sentaba en la cama de donación, su mente no pudo evitar divagar entre su arduo trabajo en la tienda y el peso de sus responsabilidades. Era el pilar de su familia, cuidando de su madre viuda y de sus 2 hermanas. La presión de mantener el hogar a flote era como un ladrillo impasible sobre su pecho. ¿Quién era él para soñar con algo más? Era realmente capaz de añadir otro peso a su ya cargada vida. La aguja penetró su piel, y con cada mililitro que salía, sentía que una parte de él se liberaba. Sin embargo, el dilema de su existencia lo devoraba por dentro. Luego, la revelación. El doctor, un viejo conocido de su infancia, se inclinó sobre él con una expresión de sorpresa. «Javier, hay algo en tu sangre», comenzó, mientras una ráfaga de confusión lo inundaba. Nunca había sido más que el chico que ayudaba en la tienda, y esta noticia lo llevó a cuestionar todas sus creencias sobre sí mismo. Su linaje, tan distante y abrumador, aparecía ante él como una sombra a la que había ignorado. Se sentía como una frágil hoja a merced del viento, cuestionándose si todo lo que había hecho había sido suficiente. La sala se llenó de murmullos y miradas inquisitivas. Aquella noche representaba más que un simple cumpleaños. Era la abertura a una historia lineal que había estado oculta bajo la rutina de su vida cotidiana. Mientras las voces resonaban a su alrededor, llegó don Luis, un anciano con un andar pausado, conocido en el pueblo por sus relatos. Con ella, su historia comenzó a salir a la luz. Tus antepasados eran médicos, Javier. Siempre han estado aquí, luchando por el bienestar de la comunidad. Sus palabras se sentían como una carga, confirmando lo que Javier temía. Su vida había estado marcada por algo mucho mayor. ¿Era posible que él, tan atado a su familia, se sintiera culpable por querer seguir sus pasos? La idea de inscribirse en la universidad le parecía aterradora. Pero al mismo tiempo, esa chispa de esperanza crecía dentro de él. ¿Debería abandonar todo lo que había construido? La imagen de sus hermanas y su madre le causaba tanto dolor como determinación. Temía que la decisión que tomara podría romper la fragilidad de su hogar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras luchaba con esos pensamientos, un estallido de inseguridad invadía su mente. Podía realmente desafiar a todos los que habían hecho sacrificios por él, buscando un sueño en algo que parecía inalcanzable. Esa balanza de emociones lo mantenía alerta, casi paralizado. Su futuro se tambaleaba entre las expectativas familiares y la intriga por un legado que apenas comenzaba a vislumbrar. Pero esa noche,
Lo único que podía ver era el espejo de sus miedos, reflejándose en cada rostro conocido que lo rodeaba, amplificando la angustia que apenas comenzaba a comprender. En el límite de su confusión, Javier miró hacia el cielo estrellado. Cada estrella brillaba con promesas insospechadas, y el peso de su legado comenzaba a parecerse más a un llamado. Pero la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Realmente podría superar las sombras que arrastraba y convertirse en lo que estaba destinado? Varias calles más allá, en aquel ruido silencioso de su pueblo, el futuro lo esperaba, y él no sabía si estaba listo. Javier se quedó contemplando las estrellas un buen rato, una sensación de inquietud invadiéndolo mientras el eco de las palabras de don Luis reverberaba en su mente. Médicos. Su herencia era un legado pesado, un sendero ya trazado que lo llevaba hacia un horizonte temido, pero también deseado. Se levantó de la cama de donación, todavía aturdido por la revelación. El día habían pasado de lo trivial a lo trascendental, convirtiéndose en un umbral que lo obligaba a mirar hacia adentro. En su camino de regreso a casa, podía escuchar las risas de amigos y familiares que celebraban sin darse cuenta de su tumulto interno. Cada paso que daba le recordaba lo que había dejado atrás, pero al mismo tiempo lo impulsaba hacia lo desconocido. La idea de convertirse en médico lo llenaba de una mezcla febril de miedo y ambición. ¿Podría ser digno de ello? Su mente se debatía entre la realidad de sus responsabilidades y el anhelo de una vida que parecía tan distante. Esa noche se sentó en su habitación con la luz tenue de una lámpara iluminando sus libros, todos ellos conectados con la medicina. Los títulos se sentían ajenos, lejanos, como si pertenecieran a otro mundo. Con cada página que hojeaba, la frustración se acumulaba. La ciencia, los estudios, los exámenes. Cambiar su rumbo requería sacrificio, el mismo sacrificio que su madre y hermanas habían hecho por él. ¿Era egoísta pensar en sí mismo? Las lágrimas se asomaban mientras pensaba en el rostro cansado de su madre, la dedicación silenciosa de sus hermanas. Sin embargo, 2 días después, algo despertó en él. Un viejo amigo, Miguel, con el que no se había visto desde la secundaria, le envió un mensaje. «He escuchado cosas sobre ti, Javier. Dicen que planeas ser médico. No puedo creerlo». La chispa de una idea se encendió. ¿Por qué no se lo decía a nadie? El miedo se convertía en una sombra que lo acompañaba, impidiéndole avanzar. Pero había que dejar caer las cadenas que lo ataban al conformismo. Decidió inscribirse en un curso básico de biología en la universidad local. No era un gran paso, pero sería el primero. Estaba decidido, un paso a la vez. Mientras completaba la información, una corriente de adrenalina lo invadió. Si iba a ser médico, necesitaba prepararse. No podía simplemente soñar, debía actuar. Cada día pasaba por la tienda, dedicando horas y horas a la venta y al servicio a sus clientes. Una parte de él seguía allí, pero otra se estaba despertando. En las noches se sumergía en los libros de biología, buscando respuestas, dibujando diagramas. Poco a poco, la idea de un futuro diferente comenzaba a cautivarlo. Javier empezó a sentirse conectado con su propósito, como si esas páginas empezaran a hablarle y contarle quién podría llegar a ser. Al concluir su primer mes de estudio, se sintió lleno de una inquietante mezcla de ansiedad y esperanza. El examen estaba a la vuelta de la esquina, y aunque el camino era largo, ya había cambiado. Sin embargo, un detalle lo inquietaba. Su madre había empezado a mostrar signos de preocupación. La miraba con intensidad y su rostro mostraba un gesto de inseguridad cada vez que mencionaba sus sueños. La noche del examen, Javier se sentó al borde de la cama, sumido en pensamientos.
Su corazón latía de manera frenética, debilitado por el posible futuro que se dibujaba. La decisión de su vida estaba más cerca que nunca, pero la pregunta seguía vigente. ¿Podría él alcanzar lo inalcanzable? La puerta de su habitación se abrió lentamente y su madre asomó la cabeza, preguntando suavemente si todo estaba bien. «Estoy listo», respondió Javier, aunque en su interior se desbordaban las dudas. Pero había algo más en juego ahora, un impulso que lo animaba desde adentro. La confrontación con su pasado y el rechazo a conformarse era solo el inicio. Mientras se preparaba para enfrentar el examen al día siguiente, la verdad lo golpeó con fuerza. Su futuro estaba a punto de comenzar, pero no sin un costo. Con cada decisión, algo se desvanecía, y cada pregunta sin respuesta lo empujaba más hacia la incertidumbre. Con la noche avanzando y el sol apenas asomando, Javier sintió que se encontraba en una encrucijada. Estaba a punto de escribir su propia historia, pero el legado de su familia todavía pesaba sobre sus hombros. Y en ese cruce de caminos comenzó a preguntarse ¿qué estaría dispuesto a sacrificar por su sueño? La respuesta y su destino eran más inmediatos que nunca. El día del examen llegó con un amanecer fría y borroso. Las sombras de la noche aún se aferraban al cielo. Javier se levantó de la cama con una mezcla de determinación y nerviosismo. A medida que se preparaba, cada pequeño gesto se sentía como una ceremonia, como si estuviera vestido para una lucha que se libraría en su mente. Pasó los dedos por sus notas humildemente organizadas. Las hojas llenas de subrayados y anotaciones se convirtieron en un mapa, una guía por el territorio desconocido que estaba a punto de explorar. Al llegar a la universidad, el ambiente era un hervidero de estudiantes que se movían de un lado a otro, cada uno con su propio mundo de aspiraciones y miedos. Javier se sintió como un viejo barco en el puerto, uno que estaba a punto de zarpar, pero aún perdía el tiempo amarrado a la costa. Con cada paso que daba hacia el aula, su confianza se desvanecía y la ansiedad se multiplicaba. ¿Era realmente capaz de enfrentar un reto tan grande? Cuando el examen comenzó, la sala se llenó de un silencio palpable. Las hojas temblaban entre sus manos, y a pesar de su preparación, las preguntas parecían escurrirse entre sus dedos. Se obligó a respirar hondo, recordando cada momento de sacrificio, cada noche de estudio, y las horas que había dedicado a soñar, a imaginarse con un estetoscopio en el cuello. Sin embargo, una parte de él aún no podía darle la espalda a la sombra de la duda que acechaba, diciendo que no estaba preparado, que había muchos mejores que él. Después de lo que pareció una eternidad, entregó su examen. El sudor en su frente desnudaba la batalla interna que había librado por esas preguntas, y mientras salía, el sol relucía un poco más, iluminando el camino. No obstante, la incertidumbre le seguía como un fantasma. Una vez en casa, en lugar de sentirse aliviado, el peso de su decisión se volvió aún más notorio. Habló con su madre sobre el examen, pero como siempre, la conversación derivó a la preocupación que ella albergaba sobre su futuro. Los días se convirtieron en semanas, y con cada día que pasaba, la espera se tornaba en un desafío. Las preguntas sobre el resultado no cesaban. ¿Sería suficiente el esfuerzo? ¿Sería realmente lo que quería? La tensión se transformó en vigilia. Cada vez que sonaba su teléfono, su corazón se aceleraba en anticipación, buscando la llamada o el mensaje que confirmara su destino. Finalmente, el día de los resultados llegó. Se sentó frente a la computadora, los dedos temblando ligeramente al teclear. Un clic, y de repente, ante sus ojos, estaba el resultado. Aprobó. Una risa incontrolable escapó de sus labios. Una mezcla de alivio y sorpresa. La euforia duró poco. Rápidamente la realidad se depositó sobre él como un manto pesado. ¿Y ahora qué? El examen era solo el comienzo. El camino hacia la Facultad de Medicina era largo
y las exigencias se multiplicarían. ¿Estaba listo para eso? Esa noche, mientras miraba su reflejo en la ventana, se dio cuenta de que había cambiado y que el viaje apenas comenzaba. Había mucha más lucha por delante, mucha más sangre, sudor y lágrimas que derramar. Pero también había curiosidad, la misma que lo empujó a dar el primer paso. Con eso en mente, decidió buscar una forma de involucrarse aún más en el mundo de la medicina. Contactó a una clínica de salud local, ofreciendo ser voluntario. No solo sería una oportunidad para involucrarse en el ambiente médico, sino que también le daría una visión más real del trabajo que se realizaba día tras día. El proceso de asistir a consulta, ayudar y observar lo que se requería para aliviar el sufrimiento ajeno lo incentivaba aún más. Mientras esperaba la respuesta de la clínica, Javier se dio cuenta de una sincronicidad inquietante. En su mente, la visión de su futuro parecía delinearse más claramente. Sin embargo, una pregunta persistente lo acompañaba. ¿Sería capaz de manejar la presión de realmente ser un médico? Enfrentar el sufrimiento de otros era una tarea que requeriría su verdadero ser. Cuando finalmente recibió la confirmación para comenzar a trabajar como voluntario, sintió que una nueva etapa de su vida comenzaba, pero con ella una nueva ola de dudas comenzó a asomarse. ¿Qué pasaría cuando se enfrentara a situaciones que lo desafiaran de verdad? La sangre, el dolor y las decisiones críticas lo esperarían. Mientras cerraba su laptop esa noche, una conclusión se formó en su mente. Había dado pasos hacia adelante, pero el camino seguía envuelto en sombras. Podría sobresalir en ese mundo tan exigente y confrontar no solo la medicina, sino su propio ser. La noche se desvanecía en un horizonte impredecible, y lo que estaba por venir podía ser tanto un sueño como su mayor desafío. Fue entonces que el eco de su propia voz resonó. La verdad estaba a punto de revelarse. Javier se presentó en la clínica con una mezcla de fervor y temor, cada paso resonando como un tambor que marcaba el inicio de un nuevo capítulo en su vida. La enorme puerta de cristal se abría ante él, revelando un mundo de médicos, pacientes y el constante murmullo de vidas en interacción. Mientras avanzaba hacia la zona de recepción, las paredes estaban adornadas con carteles que hablaban de esperanza y recuperación, pero también de la fragilidad de la existencia humana. Recuerdos de su examen aún lo acompañaban, una voz interna susurrándole que esto no era solo un voluntariado, sino su primera exposición a la verdad del sufrimiento humano. Los primeros días transcurrieron entre la sobrecarga de información y el ritmo frenético del personal médico. Javier observaba atentamente. Cada uno de esos momentos se convirtió en una lección invaluable. Con cada paciente que atendía, sentía cómo el peso de la profesionalidad se asentaba sobre sus hombros. Sin embargo, la duda continuaba acechándolo. ¿Sería suficiente su deseo de ayudar frente a la realidad implacable de la medicina? Una mañana, mientras organizaba suministros en el área de urgencias, se enteró de una situación que destapó una mezcla de adrenalina y miedo. Un paciente había llegado con una lesión grave tras un accidente. Javier observó cómo el equipo médico se movía con precisión quirúrgica. Su lenguaje y su coordinación eran como un baile estudiado, una danza entre la vida y la muerte. En su interior sentía un fuego que cada vez ardía con más intensidad. Durante ese momento se dio cuenta de que no solo quería ser testigo del proceso, quería ser parte activa de él. Aún así, los momentos de tensión vino acompañados de una revelación escalofriante. Mientras atendía una herida simple, el doctor a cargo, el doctor Suárez, lo miró y le dijo: «Es un buen momento para que empieces a practicar. Cuéntame, ¿qué harías en lugar de estar simplemente observando?». Esa pregunta lo sacudió. Su seguridad se desvaneció al instante,
pero en su interior una chispa de determinación se avivó. Comenzó a responder, pensando en su formación, en las noches de estudio y en las memorias de su examen. Apeló a sus notas, a su esfuerzo, y encontró su voz. Los días se convirtieron en semanas, y Javier asumió progresivamente nuevas responsabilidades. La clínica le presentó desafíos cada vez más complejos. Un día, fue solicitado para ayudar en una sesión de donación de sangre. Al principio, la idea de estar en medio del proceso le causó nervios. Era algo tangible, un acto de generosidad que trascendía lo académico. Sin embargo, cuando vio la mirada de gratitud del donante, una conexión emocional invadió su ser. Sentía que no solo estaba ayudando, estaba formando parte de algo más grande que él mismo. Era su cumpleaños cuando se realizó la donación. Durante un breve receso, el doctor Suárez se acercó a él, sonriendo. «Sabes, Javier, tienes un don especial. Hay algo en ti que no se ve todos los días. Tienes una sensibilidad que podría ser vital en este trabajo». Esa afirmación lo paralizó. ¿Acaso había algo más dentro de él que aún no había descubierto? Una revelación oscura sobre su propia identidad se cernía sobre sus pensamientos. Esa noche, mientras reflexionaba sobre su día, se conoció a sí mismo en un tono que nunca había percibido. La mezcla de emociones entre la presión del deber y la reacción de los pacientes abrió ante él un mundo que había estado oculto. Tal vez, solo tal vez, podía ser más que un estudiante de medicina. Quizás podía ser realmente un médico. En la penumbra de su habitación, una pregunta interna emergió con fuerza. ¿Estaría dispuesto a afrontar no solo la vida de otros, sino también la suya propia? La toma de conciencia era un catalizador, y el amanecer de un nuevo desafío pronto asomaría. Con esta idea en mente, Javier hizo una promesa silenciosa, una que sería el primer paso hacia su verdadero yo. Pero la trama se complicaría aún más. El siguiente día recibiría una llamada que cambiaría todo. El día siguiente se presentó con una calma inquietante. Javier se despertó con una mezcla de añoranza y ansiedad. La llamada que esperaba no había llegado, y eso solo aumentaba su inquietud. ¿Qué posibilidad le traería ese nuevo día? Había pasado toda la noche pensando en las palabras del doctor Suárez, y su mente viajaba entre la emoción de abrir puertas a un nuevo mundo y el temor a lo desconocido. Al llegar a la clínica, el aire estaba impregnado de un zumbido familiar. El sonido de las máquinas, el murmullo de los enfermos y el constante ir y venir del personal. Cada uno de esos elementos lo instaba a actuar, a dejar de ser un mero espectador. Decidido a aprovechar al máximo su jornada, se aproximó al área de consultas, pero antes de que pudiera dedicarse a tareas cotidianas, su teléfono sonó. Al ver el número en la pantalla, su corazón se disparó. Era el doctor Suárez. Con un tono grave, le pidió que se acercara a su oficina. Javier sintió cómo la adrenalina zumbaba en sus venas. Tendría que afrontar la realidad de lo que significaba esa llamada. Mientras caminaba, sus pensamientos eran un torbellino de preguntas. ¿Sería esto sobre su desempeño? O tal vez se había equivocado en algún procedimiento. Al llegar a la oficina, el doctor Suárez lo recibió con una expresión seria, pero su mirada revelaba una pizca de entusiasmo. «Javier, tengo algo importante que discutir contigo. La recién donante cuyo caso atendiste tiene una situación excepcional. Gracias a tu intervención, hemos logrado identificar una condición que podría haber pasado desapercibida», comenzó el doctor, inclinándose hacia adelante en su silla. Poco a poco, la conversación se tornó en un monólogo, donde el doctor Suárez desgranó la complejidad del caso. La donante había mencionado síntomas que, aunque comunes,
Tal vez no se habían atado a una sola causa por falta de análisis. Pero Javier, en su breve interacción, había detectado una sutileza en la conversación que el equipo había pasado por alto. Aquello era un paso hacia el diagnóstico de una enfermedad rara. La revelación lo impactó. Esa simple conversación, una acción que él había catalogado como menor, había tenido un impacto significativo en la vida de alguien más. Una efervescencia interna creció en su pecho. Sus dudas, su inseguridad, comenzaban a desvanecerse. Tal vez no era solo un estudiante, sino que en él había un verdadero potencial. Sin embargo, la euforia fue seguida de una ineludible presión. Quiero que te involucres en este caso, Javier. Esta es tu oportunidad de afrontar un desafío real, continuó el doctor Suárez, sus palabras cargadas de expectativa. Ahora no solo debía aprender, sino comenzar a aplicar lo que había estudiado, y lo más importante, tomar decisiones que afectarían a otros. Esto era todo lo que había anhelado, pero también un peso que podía ser aplastante. Mientras escuchaba, su choque emocional era evidente. La responsabilidad ya no era una mera observación, era una acción palpable, un compromiso con el bienestar ajeno. ¿Estaba realmente listo para ello? La idea de fallar lo aterrorizaba, pero dejar pasar esta oportunidad parecía aún más aterrador. Después de una pausa, la voz de Javier emergió. «Estoy listo para asumirlo, doctor», dijo, consciente de que sus palabras lo ataban a una nueva realidad. En ese momento, el pasillo se convirtió en un escenario y su vida en un guión repleto de giros inesperados. Sin embargo, cuando dejó la oficina, la verdad lo envolvió como un manto pesado. No podía predecir el impacto de sus elecciones. No sabía si disponía de la habilidad necesaria para lidiar con el sufrimiento humano en toda su complejidad, o si lograría realizar aquel seguimiento crítico. Con cada paso, una nueva pregunta brotaba. ¿Sería capaz de soportar la carga de expectativas que se alzaba ante él? ¿Qué haría si se encontraba ante una decisión moral difícil? En su mente, las sombras de sus dudas seguían danzando, mientras un nuevo contenido llenaba su existencia, la realidad de ser parte de un sistema que podría cambiar vidas. Pero antes de que pudiera formular una estrategia, un ecosistema de alarmas sonó desde el área de urgencias, indicando que el desafío que lo esperaba ya había llegado. Javier entró al área de urgencias con el pecho palpitante y la mente en alerta. Cada pitido de las máquinas, cada grito de auxilio y cada paso apresurado del personal le recordaban que ahora formaba parte de una cadena vital, donde su contribución podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Miró a su alrededor, absorbiendo la atmósfera frenética y cargada de emociones. Allí, la realidad se intensificaba en un crisol de decisiones críticas. Mientras se acercaba al médico de turno, un joven que parecía estar lidiando con la presión de manejar múltiples casos, sintió cómo la adrenalina se convertía en determinación. Era el momento de dejar de lado cualquier duda y demostrar que estaba dispuesto a asumir el reto. Sin embargo, a medida que empezaba a hacer preguntas sobre los pacientes en cuestión, una sensación de inseguridad comenzó a surgir. ¿Estaba realmente preparado para este nivel de responsabilidad? El doctor lo miró con una mezcla de reconocimiento y urgencia. «Estamos a punto de recibir un caso complicado. Necesitamos que te encargues del seguimiento de la donante que ayudaste. Los resultados iniciales han revelado algo preocupante», dijo, mientras procuraba mantener el control en medio del caos. La realidad de su compromiso se hizo tangible. Las palabras del médico resonaban en su mente. La donante, su donante, un ser humano que ahora dependía de su capacidad para actuar efectivamente. Javier tomó aire, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. No podía permitirse titubear.
Estoy a su disposición, respondió con firmeza tratando de infundir valor en su voz. La situación comenzó a moverse rápidamente. Con el doctor a su lado, se acercaron a la sala donde se encontraba la donante. Javier sentía cada latido como un tambor resonante en su interior. Al ingresar, vio el rostro de la mujer, pálido y ansioso. En su mirada se leía la fragilidad de una vida que pendía de un hilo. «Hola, soy Javier», le dijo, esforzándose por sonreír a pesar del tumulto emocional que lo invadía. «Estoy aquí para ayudar». Sin embargo, la brevedad de su introducción estaba impregnada de una carga que parecía excesiva incluso para un profesional experimentado. A medida que comenzaba a conversar con la paciente, su mente se mantenía alerta, tratando de tejer un enfoque meticuloso, buscando lo que podría haber pasado por alto. Escuchaba cada fragmento de información que ella compartía, notas mentales tomando forma. Sus palabras se convertían en un mapa de decisiones para el cuidado postoperatorio, pero en el fondo de su mente un reloj comenzaba a contar. Cada segundo que pasaba sentía que la presión aumentaba. Con cada pregunta que hacía, una nueva capa de complejidad se añadía. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si no lograba entender la gravedad de la situación? La sensación de impotencia comenzó a manifestarse. Sin embargo, en su interior un nuevo impulso emergió, la necesidad de crecer, de confrontar su miedo y transformarlo en coraje. Aquel era un momento definitorio. Si quería ser el profesional que anhelaba ser, debía aprender a amalgamar su conocimiento con empatía, a estar a la altura de las expectativas, incluso cuando le resultaba aterrador. Mientras se preparaba para realizar su primera evaluación formal, un estallido de sirenas resonó desde el exterior. Javier sintió cómo su corazón se aceleraba. No solo porque fuese el resultado de su primera gran prueba, sino porque en la urgencia de la situación podría descubrir una habilidad oculta o enfrentar un dilema que lo marcaría para siempre. Al mirar a la paciente, vio la incertidumbre en su mirada. En ese instante supo que cada decisión contaba, cada palabra podía ser un ancla de esperanza. En su mente, el paso implacable del tiempo se volvía una urgencia vital. ¿Sería capaz de transformar ese momento de pánico en una oportunidad de conexión y crecimiento? ¿Descubriría en sí mismo un instinto que nunca había sabido que poseía? Javier se enfocó, sintió el impulso de la profesión correr por sus venas. El reto lo impulsaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Cuando el ruido de las sirenas se desvanecía, el verdadero desafío apenas comenzaba a revelarse. Javier experimentó un frenesí interno mientras se preparaba para abordar la situación con la donante. La urgencia lo empujaba a actuar, y con cada segundo que pasaba, su determinación se convertía en un foco de energía. Sin embargo, la presión sísmica de su rol en esta crisis era inminente. Se acercó a la mujer nuevamente, consciente de que sus próximas palabras no solo tendrían repercusiones inmediatas, sino que también constituirían una oportunidad para profundizar su habilidad como profesional. La mirada ansiosa de la paciente era un eco constante en su mente. Javier quería ser su puerto seguro. «Sé que este es un momento difícil», comenzó, modulando su voz. «Voy a hacer lo posible para que esté bien». Entonces se detuvo, considerando su estrategia. No podía permitirse cometer errores y, más aún, no quería alimentar la desesperación de la paciente. Fue un momento revelador. Javier entendió que no solo debía aplicar sus conocimientos médicos, sino ser capaz de conectar emocionalmente. La forma en la que se comunicara sería tan importante como cualquier tratamiento. Cada palabra y gesto contaban. En ese instante, supo que además de crecer profesionalmente, también necesitaba hacerlo a nivel personal. Comenzó a revisar el historial médico de la donante. Cada fórmula y resultado indicaba un escenario potencialmente complicado.
Con cada número, su mente se enfocaba en posibles diagnósticos, mapeando soluciones como si trazara un laberinto. Pero en el fondo, un pensamiento se fragmentaba. ¿Cuánto de esto se aplicaba a la realidad humana que tenía ante él? Era suficiente ser un excelente clínico sin entender la psique de sus pacientes. Mientras examinaba las gráficas vitales, la donante rompió el silencio. «Voy a estar bien, Javier». Su voz era casi un susurro, pero el peso de su pregunta resonó con claridad. Aquí estaba la prueba, no solo de su conocimiento, sino de su humanidad. Una contestación automática no bastaría. Javier sintió que el tiempo se detuvo. Era él quien debía transmitir confianza, no un diagnóstico estéril. «Vamos a hacer todo lo posible», contestó, sintiendo un impulso de calidez en su voz. «Lo primero es que comprendamos bien la situación y reaccionemos en consecuencia. Estoy aquí contigo». Sorprendentemente, notar cómo la paciente se aferraba a sus palabras le dio fuerzas. Un hilo de conexión había surgido en medio de toda la presión. Lo que antes era miedo evolucionaba hacia responsabilidad. Como si una chispa hubiera sido encendida, Javier notó que los detalles empezaban a encajar en su mente. Comenzó a formular un plan. Su enfoque racional se unía a su empatía. Definitivamente, el acto de ayudar superaba la mera acción médica. Este insólito descubrimiento le revelaba algo oculto en su interior. Una capacidad de liderazgo, de acompañar en la angustia, de ser más que solo un médico. Al sentir que la estrategia tomaba forma, se volvió hacia el médico de turno, quien aguardaba afuera en la transición de casos. «Necesito más información sobre la historia clínica y quién podría estar disponible si la situación se agrava». La seguridad en su pregunta sorprendió incluso a Javier. El sonido de su propia voz inspiraba confianza. Ya no era el estudiante inseguro. Estaba comenzando a convertirse en el profesional que claramente siempre había querido ser. Pero en su interior, una sombra de duda persistía. ¿Sería suficiente lo que estaba haciendo? ¿Cómo decidir en situaciones tan complejas donde cada acción podría tener consecuencias irreversibles? A medida que se aclimataba en esta nueva realidad, las respuestas no se volvieron más evidentes. La exigencia de su rol se ampliaba y la presión aumentaba. Mientras más sentía que crecía en esa experiencia, una nueva sirena resonó en el pasillo. Era el sonido de un nuevo desafío, una nueva urgencia. El foco de su atención se dirigió inmediatamente hacia la siguiente situación inminente. Su mente chisporroteaba con preguntas, y la incertidumbre se apoderó de él nuevamente. El momento crítico estaba a punto de materializarse. Podría evaluar correctamente y actuar a tiempo. Javier se sintió estresado, pero también emocionado por la posibilidad de comprobar su valentía, por la chance de demostrar que estaba en el camino de convertirse no solo en un médico competente, sino en un verdadero guardián de la vida. Enfrentarlo todo se ventilaría en segundos. Cuando se dio la vuelta, el futuro parecía totalmente indeterminado. El pasillo del hospital se llenó de una intensidad palpable. Los pasos de Javier eran rápidos y decididos, como si cada uno de ellos subrayara su resolución de actuar con propósito. La sirena resonaba en sus oídos, pero por primera vez eso no lo abrumaba. En su interior, un fuego recién encendido lo impulsaba a enfrentar lo desconocido. Al llegar a la sala de emergencias, se encontró con un grupo de médicos y enfermeras, ya trabajando en un paciente que yacía inconsciente sobre la camilla. Javier respiró hondo, tratando de no dejarse llevar por la desesperación. Su mente comenzó a funcionar a 1000 por hora, recordando todo lo que había estudiado, cada caso que había observado. Pero, ¿sería eso suficiente para lidiar con la realidad cruda que tiene ante él? «Javier, ven aquí», lo llamó un colega con voz firme.
Necesitamos que verifiques los signos vitales, pero mantente al tanto de posibles complicaciones. Esta persona está en estado crítico. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba el equipo. Esta era una prueba de su formación y una oportunidad para demostrar que no solo era un pasante más, sino un médico en ciernes, dispuesto a cargar con la responsabilidad. Mientras calculaba las dosis de medicación, una voz interna le advertía que cualquier fallo podría ser irreversible. Era un pensamiento angustiante, pero Javier lo ahogó en su determinación. Mientras trabajaba, su mente viajaba a la donante que había atendido momentos antes. La conexión emocional que había sentido lo alentaba a profundizar su comprensión del paciente que ahora se encontraba ante él. En lugar de centrarse únicamente en los datos clínicos, recordó las palabras que había intercambiado con la mujer y se preguntó, ¿cómo transmitiría esperanza aquí, en este torbellino de caos? Por un instante, su inseparabilidad de sus emociones no parecía un obstáculo, sino un catalizador. Decidió que comunicaría a su equipo no solo lo que veían, sino lo que sentía. Lo que necesitamos aquí es un enfoque conjunto, dijo en voz alta, tomando la dirección del grupo. No se trata solo de procedimientos. Debemos estar atentos a la situación emocional del paciente. Saldremos adelante si somos un equipo, si cada uno comprende su rol no solo en la técnica, sino también en el cuidado emocional. Las miradas de sus colegas se suavizaron, y había en sus rostros una mezcla de sorpresa y respeto. Era un soldado en el campo de batalla, pero también un defensor de la humanidad detrás de lo médico. Cada decisión ahora se convertía en un acto de valentía, y Javier sentía cada uno de esos momentos intensamente. Sin embargo, tras esa creciente confianza, una inquietud persistía. La forma en que se había asumido como líder no estaba exenta de cuestionamientos internos. ¿Realmente tengo la capacidad para guiar a otros en momentos de crisis? Esa pregunta lo perseguía. La fragilidad de la vida y la dependencia de su conocimiento lo asediaban. Pero antes de que pudiera devanarse los sesos, un nuevo grito de alarma surgió de las máquinas. «Necesitamos otra transfusión. Los niveles de hemoglobina están bajando rápidamente», gritó una enfermera. Javier sintió que su corazón se detenía. Cada decisión que tomara en ese instante sería crucial. Pero entonces, una idea brillante lo cruzó. Una transfusión de sangre podría ser la clave. Recordó con claridad el historial médico de la donante. Aquella paciente que había derivado en su propia comprensión de la vida y la muerte. La sangre donada unos minutos atrás podría ser vital aquí. ¿Podemos usar la sangre de la donante que atendí? Pudo ser un caso ideal, sugirió sin dudar. La reacción de sus colegas fue mixta, algunos escépticos, otros dispuestos. Era el momento de actuar, de demostrar que la curva de aprendizaje había sido fructífera. El entorno se tornó eléctrico, lleno de expectativa. Si tomaba la decisión correcta, podría cambiar el rumbo de esta vida. Pero si fracasaba, las consecuencias lo marcarían para siempre. Mientras cuestionaba la creatividad de su propuesta, el tiempo seguía su curso, y con él, sus temores. Y si el resultado de esta elección significaba enfrentar el eco de su propio crecimiento y valía como médico, en ese instante, Javier se dio cuenta de que en sus manos llevaba un poder más allá de su comprensión. La responsabilidad de sanar no solo los cuerpos, sino también las almas. La crisis lo había llevado a una encrucijada, y con cada latido resonante de su corazón, Javier entendió que el verdadero desafío, aquí y ahora, no solo era salvar vidas, sino confrontar lo desconocido que habitaba en su interior. La decisión de Javier resonó en su mente con la misma fuerza que el pitido de las máquinas que marcaban la vida de aquel paciente. Era el momento más significativo de su carrera,
un punto de inflexión donde su elección no solo definiría su habilidad profesional, sino también su identidad como médico. En sus manos sostenía mucho más que un simple acto médico. Estaba a punto de tocar el hilo de la vida y la muerte. ¡Vamos a hacerla! La voz de la jefa de enfermeras rompió el silencio cargado en la sala. Las miradas de todos se centraron en Javier. Esa palabra, vamos, ejecutaba la transición de la posibilidad a la acción. Se convirtió en un mantra que resonaba en su interior, pero más allá del alivio momentáneo, sentía que su corazón se aceleraba por un nuevo tipo de peso, la expectativa de sus colegas, la inquietud del paciente y la presión que él mismo se había impuesto. Cada movimiento que hacía durante la transfusión era deliberado, pero su mente no paraba. Se cuestionaba sobre el tipo de médico que quería ser. Uno que se aferra a la técnica o uno que ve al paciente como un ser humano completo. Esa pregunta se deslizó en su conciencia, desafiándolo a comprender que detrás de cada procedimiento estaba una historia personal que merecía respeto. Así, en esa sala llena de tensión, comenzó a aprender un hecho fundamental. La empatía no era una debilidad, sino una fortaleza. Mientras veía fluir la sangre a través de la manguera, se dio cuenta de que no solo estaba transfiriendo un líquido vital, sino también enredando su propia esencia con la de alguien más. Cada gota llevaba consigo no solo tipo sanguíneo, sino también las conexiones humanas que había empezado a sostener en su carrera. Javier se dio cuenta de que el verdadero acto de donar sangre, de dar vida, era en sí mismo un acto de valentía. La transfusión fue un éxito. El paciente comenzó a responder positivamente, sus signos vitales mejoraron y un susurro de alivio se extendió por la sala. Sin embargo, el eco de su certeza ardía dentro de Javier. La vulnerabilidad que había sentido mientras lideraba a su equipo lo había transformado. Ahora sabía que no solo podía contribuir con habilidades técnicas, sino también como un ser humano que sentía y conectaba. Ese reconocimiento lo llevó a otra batalla interna. El dilema entre ser médico y ser un líder emocional lo llenó de ansiedad. ¿Hasta dónde sería capaz de llevar su empatía sin perder la objetividad? La pregunta lo atormentaba, y por primera vez se sintió incapaz de encontrar una respuesta clara. Era un dilema personal que no podía resolver solo con conocimientos académicos. Aun así, la sala cercana al paciente se llenó de un sentimiento de camaradería. Sus colegas lo miraban con respeto renovado. Se descubrió a sí mismo apreciando esa conexión entre el equipo. Todos estaban involucrados más allá de la medicina, y eso lo impulsaba a canalizar su desarrollo hacia un propósito más grande que el individual. Tras la crisis, Javier se sentó en un rincón, sintiendo un nuevo aire de duda e incertidumbre. Su deseo de ayudar a otros se había ampliado, pero también había llenado su alma de preguntas. ¿Qué pasaría si esta experiencia lo cambiaba de formas que no podría manejar? ¿Era capaz de lidiar con el sufrimiento que el ser médico conllevaba? La idea de asumir tantas responsabilidades lo abrumaba. Justo en ese momento se dio cuenta de que no podía escapar de sus emociones. Debía aprender a navegar por esos tumultuosos mares de incertidumbre y compasión. Y en su búsqueda de respuestas descubrió que el verdadero crecimiento personal se encuentra en la lucha misma. Cuando el sonido del televisor en la sala de descanso le trajo un momento de distracción, los titulares parpadearon frente a sus ojos. Una generosa donación de sangre cambia la vida de una familia. Una idea escalofriante se adueñó de su mente. La sangre que había donado no solo había sido vital para el paciente, sino que también podía tener implicaciones mucho más grandes. La revelación lo impactó. Sentía que el acto de una sola donación podía tejer historias conectadas de vida y muerte.
Pero justo cuando se preguntaba cómo podía involucrarse aún más, la puerta de sala se abrió de golpe. Un nuevo paciente era llevado de urgencia, y con él el brillo de nuevas decisiones y descubiertos que esperaban a ser explorados. El ciclo vital de la medicina no se detendría, y Javier sabía que este podría ser el momento para recalibrar su rumbo personal en medio del caos. Estaba listo para explorar lo que el mundo le tenía preparado, pero una alarma interna sonó. El equilibrio entre su ambición y su humanidad estaba más frágil que nunca. La pregunta que lo asaltaba ahora era: ¿podría sostener la carga de ser no solo un sanador, sino un verdadero catalizador de vida? La respuesta lo llevaría a enfrentar su destino de una manera que nunca imaginó. El sol se alzaba con una luz nueva, simbolizando no solo un nuevo día, sino el inicio de una nueva etapa en la vida de Javier. Tras semanas de intenso trabajo como voluntario, su conciencia profesional había evolucionado enormemente. La experiencia en la clínica había forjado en él una conexión indisoluble entre su deseo de ser médico y su compasión hacia las vidas que tocaba. En su interior, la lucha constante entre la ambición personal y la responsabilidad hacia los demás había comenzado a encontrar su equilibrio. Un día después de la transfusión que había marcado su vida, Javier recibió una noticia inesperada. Había sido seleccionado para participar en un programa de pasantías para estudiantes destacados en el área de medicina. La emoción lo embargó, pero en el fondo resonaban ecos de sus miedos. Aún así, esa selección impulsó su deseo de seguir explorando el arduo camino que había comenzado. No podía dejar que la duda lo detuviera. Había encontrado en sí mismo un nuevo propósito. A medida que se preparaba para dar este gran paso hacia adelante, Javier aceptó que su experiencia en la clínica no era solo un trabajo. Era un viaje de autodescubrimiento que había sacado a la luz su potencial oculto. Cada paciente al que había atendido no solo se había convertido en un reto técnico, sino en una oportunidad para empatizar y conectar de manera profunda. Ahora, más que nunca, sabía que la medicina era una mezcla de ciencia, pero también de humanidad. En su primer día en el programa de pasantías, Javier se sintió como un estudiante en su primer año, lleno de nervios e inseguridades. Sin embargo, a medida que asistía a rondas, disponía su mente en la oportunidad de aprender y así demostrar que estaba a la altura del desafío. Se acercó a sus mentores, preguntando y prestando atención a cada detalle. Su capacidad para integrarse en el colectivo médico era notoria, y pronto comenzó a ganar el respeto de sus pares. Con cada pequeño triunfo, su confianza crecía. En una de las rondas se presentó un caso de un paciente que había sido diagnosticado con una enfermedad que Javier había estudiado. Sin dudar, se ofreció a presentar el caso. Sus compañeros lo miraron con curiosidad, ansiosos por ver cómo se desenvolvía. Con claridad y precisión, Javier no solo describió la condición médica, sino que también compartió información sobre su impacto emocional en el paciente y su familia. Al terminar, sintió el estallido de una ovación silenciosa, ese momento de reconocimiento donde otros validan tu esfuerzo. Sin embargo, el desafío no se detuvo ahí. A medida que se adentraba más en el programa, las responsabilidades aumentaban. En una emergencia, tuvo que tomar decisiones críticas bajo la intensa presión de la situación. Cada acción que realizaba le enseñó algo valioso sobre sí mismo. En esos momentos de incertidumbre, la fragilidad de la vida se hacía más clara, y su deseo de ser un sanador presentaba un poder inmenso. El proceso le generaba lucha, pero le revelaba también la verdad. No siempre tendría todas las respuestas, y eso estaba bien. Había encontrado una voz firme en su interior, una que le recordaba que cada error era una oportunidad para crecer.
Con esto, su enfoque comenzó a transformarse de mero estudiante a un médico en desarrollo, uno que busca no solo sanar cuerpos, sino también consolar almas. Al culminar el programa, Javier fue invitado a dar una pequeña charla a los nuevos estudiantes sobre lo aprendido. En ese escenario, comprendió que su viaje ya no era solo personal. Era un eco de todas las vidas que había cruzado, de las historias que habían dejado huella en su corazón. Al compartir sus experiencias, habló sobre la importancia de enfrentarse tanto a los éxitos como a los fracasos con valentía y empatía. Era allí donde realmente radicaba el crecimiento. Finalmente, al cerrar este capítulo de su vida, Javier se sintió completo. Había dejado atrás la incertidumbre y la inseguridad que lo habían seguido desde el principio. En su camino hacia el futuro, no solo había encontrado su vocación, sino que también había abrazado su legado familiar. Ser médico no era solo un título, era un compromiso inquebrantable con el bienestar de otros. Su historia personal se transformó en una red de conexiones profundas y significativas, y cada paso lo acercaba más a la persona que siempre había querido ser. Con una renovada confianza y la conciencia de su capacidad para hacer el bien en el mundo, Javier dio el siguiente paso hacia su futuro en la medicina. Se dio cuenta de que estaba listo para enfrentar cualquier dificultad que el destino tuviera reservado. Había aprendido a vivir con pasión y propósito, y en su mente una declaración resonaba con claridad. Estoy aquí, dispuesto a sanar y a escuchar, porque cada vida importa y cada historia cuenta. No hay mejor momento que ahora para acompañar a Javier en su viaje. Hay historias en cada rincón esperando ser contadas, y cada uno de ustedes puede ser parte de esta travesía. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emocionantes y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan inspirarse. Comenten sus reacciones y teorías sobre la transformación de Javier y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.